En este video les voy a explicar un poco acerca de los polígonos. Lo primero que vamos a estudiar son sus elementos. Los principales que van a encontrar son los siguientes. Para que sea más fácil la visualización, se los voy a mostrar a través de un ejemplo. En este caso yo elegí un pentágono. Muy bien, dentro de este pentágono ustedes van a encontrar vértices. Los vértices son las esquinitas que se forman con un lado y otro. En este caso yo los denoté con las letras mayúsculas A, B, C, D y E. Esos son los vértices, los piquitos que se forman con los dos lados, al unir dos lados. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar dentro de un polígono? Podemos encontrar ángulos internos. Internos, como su nombre dice, son los que quedan dentro de la figura. En este caso yo se los señalé con letras minúsculas y serían los siguientes. Le puse la misma que corresponde al vértice, pero con letra minúscula para indicar que son internos o interiores, también se le conoce. Muy bien. También podemos encontrar ángulos externos. Aquí mucho cuidado. Los externos no es todo el ángulo que ustedes notan afuera. Para formarlo debemos prolongar uno de los lados. Entonces el externo se forma con esa prolongación del lado y el lado que está pegado a él, como se los voy a proponer aquí en la figura. Fíjense bien. Aquí tendríamos el 1, el 2, 3, 4 y 5. Fíjense bien, para poder formar el ángulo externo o exterior, tuve que prolongar cada uno de los lados y ese ángulo es el que se forma con ese lado más largo más el otro lado de la figura, que serían los que están en color rosa. Esos son los externos. ¿Qué más podemos localizar? En un polígono se pueden determinar o encontrar diagonales. Las diagonales son aquellas rectas que unen uno de los vértices con otro de ellos que no sea consecutivo, o sea, que no esté pegado a él. En este caso, yo voy a trazar unas diagonales para ponerles como ejemplo del vértice a los dos vértices no consecutivos a él. En este caso el consecutivo sería el B y el E. No puedo formar una diagonal hacia esos dos vértices. Entonces tendría que formarla AD y AC. Esas son las diagonales. Sí, se pueden trazar diagonales desde un mismo vértice. En este caso yo elegí el A. O bien se pueden trazar todas las diagonales posibles. Por ejemplo, para el B tendría que unirlo con E y con D. El C lo tendría que unir con E, ¿verdad? Entonces, se puede, según el que seleccionen. Yo en este caso, como ya les mencioné, yo elegí el vértice A para trazar mis diagonales y ponerles a ustedes el ejemplo. Muy bien, cuando nosotros trazamos diagonales desde un vértice, si ustedes se fijan, esas líneas color naranja formaron dentro de mi pentágono 3 triángulos. A eso se le conoce como triangulación de polígonos, que vienen siendo los triángulos que se forman. En este caso, se me formaron 3. Este dato es muy importante porque a veces es más fácil calcular, por ejemplo, un área de cada triángulo y al final sumarlo que de toda la figura, ¿sí? Entonces, este dato es muy importante. Muy bien, dentro de las actividades que ustedes van a realizar esta semana, tienen que encontrar o calcular los principales elementos. Para eso yo les proporcioné una tabla, aquí les voy a explicar cómo van a utilizar las fórmulas. Muy bien, vamos a ver primero qué fórmulas van a utilizar. En este caso, esta tablita yo ya se las di en el documento, ahí vienen, y para qué sirve cada una de ellas, ¿sí? Pero a veces no solo con ver la fórmula ya sabemos utilizarla, entonces les voy a proponer 2 ejemplos donde ustedes van a aprender a utilizar estas fórmulas. Aquí lo más importante que ustedes deben de saber es que la n que aparece en todas las fórmulas, excepto en la suma de ángulos exteriores de cualquier polígono, la n representa el número de lados que tiene el polígono. ¿Y por qué esta fórmula no la tiene? Bueno, porque la suma de ángulos exteriores del polígono que sea siempre es igual a 360. Por eso es que no se ve alterado por el número de lados. Muy bien, vamos a ver el ejemplo número 1. El ejemplo 1 vamos a ver primero
En este caso, la tablita, los encabezados es idéntico a la que les propuse en su material. Viene el nombre, número de lados, número de triángulos que se pueden formar y de una vez les puse la fórmula para no tener que estar cambiando de diapositiva a buscar la otra en la fórmula. Y aquí está, ¿sí? Acuérdense que n es número de lados. En su tablita empieza a partir del pentágono y yo les voy a explicar las primeras dos, o sea, el polígono con el menor número de lados que se puede formar sería el de 3 y el de 4. Y ustedes ya eligen de su tabla los que ustedes quieran hacer, el procedimiento prácticamente va a ser el mismo. Muy bien, entonces vamos a empezar. En este caso me propone el que tiene 3 lados, ese se llama triángulo. ¿Sí? Ustedes le van a completar ahí ya sea el nombre o el número de lados según lo que se les propone. Muy bien, primero vamos a sacar el número de triángulos que se pueden formar. La fórmula dice que a n se le restan 2. N recuerden que es el número de lados, entonces tendríamos 3 menos 2 para este ejemplo y 3 menos 2 nos queda 1. Quiere decir que un solo triángulo es el que se forma, obviamente es el que ya está formado, ya no puedo trazar más. Ok. Las diagonales desde un vértice, la fórmula nos dice que al número de lados se le restan 3. Por lo tanto, para este caso, 3 menos 3 nos daría 0. Es decir, no puedo trazar ni una sola diagonal desde un solo vértice porque acuérdense que tiene que unir aquellos que no sean consecutivos y en este caso pues no queda ninguno. Entonces, las diagonales desde un vértice sería 0. El total de diagonales pues obviamente también nos va a quedar 0, ¿sí? Pero les voy a explicar cómo se aplica la fórmula. Acuérdense que las diagonales desde un vértice se denota con D minúscula y el total de todas las diagonales que se pueden trazar con D mayúscula. Muy bien, aplicando la fórmula y sustituyendo sería n vale 3, entonces sería 3 por, el paréntesis nos indica por, 3 menos 3 entre 2. Primero, acuérdense que por la jerarquía de operaciones, primero se hace lo que está en el paréntesis. A 3 le quito 3, me va a quedar 0. Y después multiplico. 3 por 0 da 0. Me quedaría 0 entre 2. Y 0 entre 2 da 0. Es decir, ninguna diagonal se puede trazar. Muy bien, vamos a ver la suma de ángulos interiores. Y la suma de ángulos interiores se calcula de la siguiente manera. La suma de ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2, pero n vale 3, ¿verdad? Para este ejercicio. Entonces, primero se hace lo que está en el paréntesis, a 3 le quito 2, me queda 1. 1 por 180 me da 180. Esto ustedes ya lo sabían porque es una de las propiedades que vieron de las propiedades del triángulo, ¿recuerdan? Ok. Y aquí les hago un hincapié en que los últimos dos nada más se pueden calcular a polígonos regulares, es decir, aquellos que sus lados y ángulos miden lo mismo, porque yo no puedo, hay polígonos que tienen un ángulo más grande que otro, ¿sí? Entonces, en este caso, las últimas dos fórmulas no servirían para el polígono irregular, solamente aquellos que son regulares. ¿Por qué? Porque la suma la voy a dividir entre el número de ángulos que son. Y si todos miden lo mismo, pues ese va a ser su valor. Y si unos miden más que otros, pues ahí no se puede usar esta fórmula. Muy bien. El valor de cada ángulo interior, si ustedes son muy observadores, la fórmula es la misma que la anterior, a excepción de que el resultado se divide entre n, es decir, entre el número de ángulos que tiene la figura, porque acuérdense que lados y ángulos lo tienen en la misma cantidad. Entonces me va a quedar 180 grados por n, que vale en este caso 3, a 3 le quito 2 y lo divido entre el número de ángulos, que en este caso es 3. Primero se hace lo que está en el paréntesis por jerarquía de operaciones, a 3 le quito 2, me queda 1, y ahora voy a multiplicar ese 1 por 180. Me quedaría 180 entre 3. Y finalmente hago la división y me queda 60 grados. Quiere decir que en un triángulo regular, que es el equilátero, cada ángulo mide 60 grados. Por último, nos vamos al valor de cada ángulo exterior y sería la suma de todos los ángulos exteriores, siempre es 360. Nada más hay que dividirlo entre el número de ángulos que tiene la figura. En este ejemplo es 3 y vale 120 grados. Aquí como un dato importante para que ustedes puedan comprobar sus resultados, el valor de un ángulo interior
más el valor de un ángulo exterior, es decir, las últimas dos columnas que yo saqué, siempre les deben de sumar 180 y es una forma que ustedes comprueben si están bien o no en el ejercicio. Rápidamente voy a explicar ahora el ejemplo 2, un poquito más rápido que este, para que no me gaste tanto tiempo. Nos pasamos. En el ejemplo 2 vamos a calcular lo mismo, pero ahora con la figura o el polígono de 4 lados. ¿Cómo se llamaría? Bueno, de 4 lados hay muchos, ¿verdad? Rectángulo, cuadrado, rombo, romboide, ¿sí? Pero, ¿cuál es el que voy a sacar? Bueno, como voy a sacarlo del cuadrilátero que es regular, el único regular que hay es el cuadrado. Entonces le pongo nombre cuadrado. El número de triángulos que se pueden formar, recuerden que n es el número de lados. Entonces me quedaría 4 menos 2. Si a 4 le quito 2, me quedarían que se forman 2 triángulos. Las diagonales desde un vértice, igual sustituyo, n vale 4 y le quito 3, me queda 1. Puedo trazar una diagonal desde un solo vértice. Y el total de diagonales, pues, sería 4 por 4 menos 3 entre 2. Primero hago lo del paréntesis, a 4 le quito 3, me queda 1. 4 por 1 es 4 y entre 2, 4 entre 2 me daría 2. Muy bien, la suma de ángulos interiores sería 180 grados por 4 menos 2. Primero hago lo del paréntesis, 4 menos 2 me da 2. Entonces 2 por 180 me resulta 360 grados. Es la suma de los ángulos de un cuadrado. Y el valor de cada ángulo interior pues sería lo mismo, los 360, pero dividido entre 4 porque hay 4 ángulos interiores. Me da 4 menos 2 es 2 por 180 entre 4. Me resultaría 360 entre 4, que es igual a 90. Y por último, el valor de un ángulo exterior sería 360 entre n, que n vale 4, me da 90. Chequen cómo lo que les comenté, el valor de un ángulo interior más el ángulo exterior deben sumar siempre 180. Y eso es todo.